Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es José Antonio Fernández Gutiérrez y el día de hoy les voy a presentar el tema de insuficiencia renal aguda. Antes de entrar de lleno con el tema, debemos de saber qué es la insuficiencia renal aguda, y esta se define como un síndrome clínico en el que se produce un fallo renal abrupto. Esta abarca desde alteraciones hidroelectrolíticas hasta la necesidad de los pacientes de requerir terapias sustitutivas. Esta afecta a una gran parte de los pacientes hospitalizados, y aquellos que llega a afectar empeora notablemente su pronóstico. La insuficiencia renal aguda tiene una elevada morbimortalidad, y por este motivo es que se ha estudiado más y cada vez se están elaborando más guías y recomendaciones, pero cabe mencionar que algunas guías, debido a la falta de evidencia científica, no manejan un apartado pediátrico, y lo que terminan haciendo es que extrapolan las medidas de la población adulta a las de población pediátrica. A grandes rasgos y muy resumido, el mejor tratamiento para este síndrome es la prevención. Es lo mejor que se puede hacer para estos pacientes, es prevenir que se aparezca este daño renal agudo. Por esto mismo de que la prevención es el mejor tratamiento, es que se están desarrollando biomarcadores o marcadores precoces para que nos permita detectar a tiempo este daño renal agudo y prevenirlo. En cuanto a su incidencia, esto ha aumentado desde que se definieron nuevos criterios para daño renal agudo respecto a las series clásicas. Lo que hacían estas series clásicas es que solo lo consideraban el daño renal agudo hasta que estaba en un grado avanzado, pero desde que se cambiaron estos criterios, pues cada vez van saliendo más casos, lo que aumenta esta incidencia. El 10% de los niños hospitalizados por cualquier causa tienen algún grado de daño renal agudo, y hasta 80% de los pacientes que están ingresados en los cuidados intensivos van a cursar con algún grado de daño renal agudo. La incidencia depende mucho de la patología subyacente. En los niños que ingresan a los cuidados intensivos, el riesgo aumenta hasta un 10%. Y lo siguiente es muy importante: si el paciente va a llevar a cabo un trasplante de médula ósea o un trasplante renal, el riesgo aumenta hasta 3 veces más, y el riesgo aumenta hasta 5 veces más si este paciente requiere ventilación mecánica o la administración de drogas vasoactivas. A nivel mundial, utilizando los criterios de CADIGO, que son los criterios que se usan para el diagnóstico, que los vamos a ver más adelante, se considera que la incidencia de daño renal agudo en niños hospitalizados por cualquier causa se ha estimado en 1 de cada 3, con una mortalidad aproximada del 14%. Cabe mencionar que aquí la incidencia y la mortalidad va a aumentar en los países subdesarrollados. Ahora bien, para su etiología se divide en dos. Puede ser de una etiología renal o una etiología extrarrenal, siendo esta última la principal causa de la insuficiencia renal aguda, pero también depende mucho de las patologías atendidas en cada hospital y en cada país, que pueden ser muy variables. Por ejemplo, tenemos que las etiologías son diferentes de las que sufren los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo tienen como causa número 1 al síndrome hemolítico urémico, mientras que los países desarrollados son afectados principalmente por estos tres: la cirugía cardíaca, sepsis y los fármacos nefrotóxicos. La literatura mencionaba que hasta 40% de las cirugías cardíacas se llegan a complicar con daño renal agudo, que hasta un 50% de todos los casos de daño renal agudo están cursando con sepsis, y mientras que los AINES en los fármacos nefrotóxicos van a causar hasta un 2.7% de los casos de daño renal agudo, aún así cuando son correctamente dosificados. Otra patología que presenta muy frecuentemente daño renal agudo son los pacientes quemados, recordando que esto depende mucho de la superficie corporal total que se quemó, así como la profundidad de las lesiones, pero pues lógicamente entre más superficie corporal se abarcó y más profundas y graves son las lesiones, pues más es el riesgo de que este paciente presente un daño renal agudo. Y recordando es porque este estado lo lleva a un estado de hipoperfusión renal con su consecuente isquemia, y eso es lo que causa el fallo renal. Para su patogenia, mencionaban que actualmente se considera que es una interacción entre el agente desencadenante y la respuesta individual de cada paciente. Antes se creía que lo principal era
la hipoperfusión renal con su consecuente isquemia, pero se observó que la hipoperfusión no está presente en todos los casos. Lo que pasa es que se produce un proceso de producción y liberación de mediadores principalmente inflamatorios, no solo a nivel renal, sino también a nivel sistémico, por lo que también se pueden dañar los órganos como son el corazón o los pulmones. Esto va a llevar a una producción de una disfunción endotelial y se va a desarrollar una coagulación en cascada por disminución de ADAM-TS13. Recordando un poquito lo que es esto, el ADAM-TS13 es una metaloproteinasa que su función principal es degradar al factor de von Willebrand. Como vemos, aquí tenemos a la plaqueta que con su unión con el factor de von Willebrand y está que se puede formar el coágulo, pero a través de esta metaloproteinasa se degrada ese factor, se deshacen los coágulos y se mantiene una hemostasia normal. Mientras que, por ejemplo, cuando no está esta metaloproteinasa, como es en la púrpura trombocitopénica, pues no hay una regulación adecuada, por lo que lleva alteraciones en la hemostasia. Se sabe que a nivel renal hay una alteración en la función glomerular y o tubular, que esto nos va a llevar principalmente a alteraciones hidroelectrolíticas. También la sobrecarga de volumen empeora el daño renal y por ende va a empeorar el pronóstico del paciente. Más adelante vamos a ver que la sobrecarga de volumen es uno de los puntos más importantes que debemos cuidar para cuidar y mejorar el pronóstico de nuestro paciente. En cuanto a la sepsis, se desconocen exactamente cuáles son los mecanismos que actúan, pero se sabe que se produce una alteración en el flujo renal, principalmente una hipoperfusión, aunque también puede haber casos de un flujo hiperdinámico y un daño por citocinas que se han liberado. A nivel del epitelio tubular ocurren dos cosas principalmente. Una infiltración de células reparadoras mononucleares, que estas van a liberar también mediadores, y esto consecuentemente nos lleva a un daño renal con una fibrosis tubulointersticial. Como vemos, esta fibrosis pues disminuye la función renal. Bien, ahora para su diagnóstico, el diagnóstico debe basarse en los criterios CADIGO modificados por la ERBP, que toman en cuenta el aclaramiento de la creatinina y la diuresis. Los criterios de CADIGO surgieron en 2012 cuando se unifican diversas clasificaciones que se habían establecido en años anteriores. Por ejemplo, en el año del 2004 se estableció la clasificación RIFLE, que son los de Risk, Injury, Failure, Loss y End Stage. Y 3 años después, en el 2007, ellos sacan su versión pediátrica y ese mismo año la Acute Kidney Injury Network va a modificar estos criterios RIFLE y los llamo los criterios de Akin para diagnóstico de daño renal. Y lo que hicieron es que en la guía CADIGO en el 2012 unieron estas clasificaciones y sacaron los criterios de CADIGO, que son lo que se usa hoy en día para el diagnóstico de daño renal agudo. Una nota que se me hizo importante mencionar es que aunque estas clasificaciones de consenso son muy útiles, ya que son de muy rápido acceso, fácilmente accesibles, se pueden usar en cualquier hospital y son de buena referencia, están basadas en los niveles de creatinina sérica. Y esta está influida por muchos factores y su elevación ocurre cuando hay pérdida de más del 50% de la masa renal funcional, siendo por tanto un indicador tardío de daño renal agudo. Y por eso mismo me regreso al punto de la prevención, que se están buscando más biomarcadores o marcadores precoces para detectar más rápido este daño renal agudo y poder prevenirlo. Aquí tenemos la clasificación CADIGO del daño renal agudo. Tenemos primero la creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina, y por este lado la diuresis. Tenemos que son 3 estadios, el 1, el 2 y el 3. Cada uno, entre más alto es el número, es peor el daño. Y según los criterios de RIFLE, que son la R, la I y la F que vemos aquí al lado, este es el de risk o el riesgo, el daño o injury y el fallo renal. Nosotros nos vamos a concentrar en estos, que son los de CADIGO 2012. Y para el estadio 1, o que está en riesgo de generar esa falla renal, es que su creatinina aumente de 1.5 a 1.9 veces el valor basal que tenía, o que tenga un aumento de más de 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas.
Si esto se le suma los niveles de diuresis que tiene el paciente, que en este caso son de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 a 12 horas, ya se considera que este paciente está en riesgo de generar un daño renal y se le clasifica como un estadio 1. El siguiente que tenemos es que si esa creatinina aumenta de 2 a 2.9 veces más el valor basal, se considera que ya tiene un daño renal y está en estadio 2. Y si la diuresis es menor de 0.5 mililitros kilogramo hora en 12 horas, también se considera que ese paciente ya está cursando con un daño renal. Finalmente, para el estadio 3, que es ya como tal una falla renal, es que la creatinina sea 3 veces mayor la cantidad basal que tenía, o si la creatinina sérica es de más de 4 miligramos sobre decilitro. O también que esté en la necesidad de terapia renal sustitutiva, pues ya está claramente indicado que tiene falla renal. Y también mencionaba que en los menores de 18 años, si la filtración glomerular estimada es de menos de 35 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, también ya se considera un estadio 3. En cuanto a la diuresis, esta es que si es menor de 0.3 mililitros por kilogramo hora en un día o si tiene anuria en 12 horas, ya se considera un fallo renal, un estadio 3. Ahora bien, el doctor Stuart Goldstein, que es un nefrólogo estadounidense que trabaja en Cincinnati, desarrolló un concepto empírico de angina renal. Esto lo hizo ya que al no haber signos o síntomas precoces que nos estén indicando que hay un daño renal, sugiere identificar al momento de ingreso a los pacientes que estén en riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda. De esta manera, si tú lo logras identificar, vas a monitorizar su función renal, establecer un diagnóstico clínico temprano, que es lo más importante, agarrarlo en esa etapa y poder dar una prevención adecuada. Lo que creó este doctor es el score RAI o el índice de angina renal, que se hace el día del ingreso del paciente, es decir, el día 0, que muestra una correlación muy estrecha con la evolución de la función renal en el día 3, y esto te permite dar un tratamiento anticipado. Las puntuaciones van del 1 al 40, pero lo importante que nos quedemos es que el valor de 8, el día del ingreso, va a marcar la diferencia entre un buen pronóstico, o es decir, un daño reversible, y un fallo renal establecido al día número 3. Ahora bien, aunque este score ha resultado muy útil, aún está por confirmar si sí sirve para discriminar la necesidad de infusión de volumen en los pacientes con fallo renal reversible, es decir, que tengan un RAI menor de 8, o si se les tiene que dar una restricción hídrica en aquellos que van a mantener el fallo renal, es decir, que tengan un score de RAI mayor a 8. Aquí tenemos el índice de angina renal, que lo divide principalmente en dos incisos. El inciso A es el riesgo de daño renal agudo al momento que él ingresa en el día 0, y este es moderado si va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, que se le asigna una puntuación de 1. Tiene un riesgo alto si el paciente se le va a realizar un trasplante renal o un trasplante de médula ósea. Recordamos en las diapositivas anteriores, el riesgo aumentaba hasta 3 veces más, y muy alto si requiere intubación o la administración de inotrópicos o vasopresores, que recordando también la necesidad de ventilación mecánica o de drogas vasoactivas, el riesgo aumentaba hasta 5 veces más. El siguiente apartado que menciona es el inciso B o la evidencia de daño renal agudo, y esto se basa en dos principales factores: en la disminución del aclaramiento de creatinina y en el porcentaje de sobrecarga de volumen que tiene ese paciente. Si no tiene ningún cambio en la disminución de aclaramiento de creatinina, se le da una puntuación de 1. Si tiene una disminución de menos de 25% o hasta 25%, una puntuación de 2. Si tiene una disminución de aclaramiento de creatinina de 25 a 50%, se le da una puntuación de 4. Y finalmente, si su disminución de aclaramiento de creatinina es de más del 50%, claramente indicando que hay un daño renal, automáticamente se le da una puntuación de 8, y esto pues empeoraría el pronóstico de nuestro paciente. En cuanto al porcentaje de sobrecarga de volumen, si es menos de 5% esa sobrecarga, se puede considerar leve y se le da una puntuación de 1.
Si es mayor o igual a 5%, se le asigna una puntuación de 2. Si es mayor o igual a 10%, se le da una puntuación de 4. Y finalmente, si tiene una sobrecarga importante, ya es decir, más del 15% o igual al 15%, se le da una puntuación de 8, también indicando que es un mal pronóstico para este paciente. Para el pronóstico de estos pacientes va a depender principalmente de los siguientes tres. La situación basal del paciente a nivel general y renal al momento del ingreso, es decir, no va a ser igual el pronóstico de un paciente que llegó con una quemadura grado 3 muy extensa o un paciente que llegó politraumatizado por un accidente de tránsito o un paciente que llegó por diarrea. Eso es a lo que se refiere a su situación basal al momento en que ingresa. Pues eso obviamente va a cambiar el pronóstico de cada paciente, ya que influyen muchísimos más factores. También depende del agente desencadenante y de la duración del daño renal agudo. Esto quiere decir que si lo detectas a tiempo y evitas que progrese a un daño renal más avanzado, pues obviamente es mejor el pronóstico para ese paciente que aquel pronóstico para el paciente que se dejó avanzar, bueno, no que se dejó, que se detectó muy tarde y ese daño renal agudo avanzó. Y obviamente empeoró el pronóstico del paciente. El daño renal agudo por sí solo va a aumentar 4 veces más la mortalidad y la estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, por lo que podemos decir que en sí que tengas cualquier grado de daño renal agudo, o sea, el simple hecho de tenerlo va a empeorar tu pronóstico. Mencionaba la literatura que incrementos de creatinina sérica de 0.3 miligramos sobre decilitro te indica un daño renal y peor evolución. Esto quiere decir, si por ejemplo tú estás llevando el control de tu paciente y ves que cada vez tiene incrementos de la creatinina sérica de 0.3, esto pues, obviamente empeora el pronóstico del paciente porque te está indicando que el daño renal está avanzando. También el inicio tardío del tratamiento sustitutivo, esto es muy importante porque si te tardas en comenzar estos tratamientos, aumenta la mortalidad hasta el 50%. Se considera un inicio tardío del tratamiento sustitutivo si te tardas más de 5 días. Y finalmente, como ya les había mencionado, la sobrecarga de volumen empeora el pronóstico de estos pacientes, por lo que debemos llevar un control muy específico con este aspecto. Ahora bien, para la valoración de riesgo se debe hacer en cada niño al momento de su ingreso. Y es muy importante que se haga antes de la exposición a insultos como son las cirugías o los fármacos. Aquí tenemos diferentes apartados como lo son situaciones clínicas que nos van a dar un aumento de susceptibilidad de padecer daño renal agudo, los diferentes insultos a los cuales se puede exponer ese paciente, los factores y los factores neonatales. Comenzando con los que aumentan la susceptibilidad, son si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad hepática. Si ya ha cursado con un cuadro de daño renal agudo, eso pues obviamente lo hace más susceptible porque ya lo tuvo. Si tiene oliguria, hipovolemia o hipotensión, recordando que los susceptibles porque esto puede llevar a una hipoperfusión renal y eso consecuentemente una falla renal. Dificultad de acceso al agua, como lo son en los pacientes recién nacidos, en los lactantes o en los pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica. Si el paciente está cursando con diarrea, como sabemos, esto puede evolucionar a una deshidratación. Si tiene síntomas o historia de uropatía obstructiva o síntomas de síndrome nefrítico, que eso también solo te indica que ya tiene un daño renal. Si requiere soporte cardíaco, si está cursando con sepsis o tiene alguna enfermedad hematológica maligna, ya sea leucemia, linfomas, mielomas, entre muchas otras que se pueden presentar. En cuanto a los factores neonatales que pueden aumentar el riesgo de padecer la insuficiencia renal aguda, son al momento del nacimiento que tenga un peso bajo, específicamente que pese menos de 1.5 kilogramos, que tenga un Apgar bajo a los 5 minutos, que tenga dificultad respiratoria y que tenga persistencia del conducto arterioso. Por otro lado, los factores de la madre, si a ella se le administraron drogas como AINES o antibióticos, también aumenta el riesgo. Si al niño se le administraron estas drogas como AINES, antibióticos y diuréticos, también se aumenta el riesgo. Si se tuvo que intubar al nacimiento, como recordando, haciendo énfasis que la ventilación mecánica aumenta hasta 5 veces más el riesgo de padecer
el daño renal agudo, o también si requirió fototerapia, aumenta su riesgo. En cuanto a los insultos, tenemos que los fármacos nefrotóxicos, pues obviamente van a aumentar el riesgo, el uso de AINES, YECAS, ARA2, diuréticos, que esos están indicados en ciertos casos, que vamos a ver más adelante, el uso de aminoglucósidos, los contrastes, que también es muy importante valorar la función renal antes de administrar esos contrastes, que vamos a ver más adelante, las cirugías, especialmente la cardíaca, recordando como en esa diapositiva que vimos que hasta un 40% de las cirugías cardíacas se van a complicar después con un daño renal agudo. Los traumatismos, ya sean los politraumatizados, los traumatismos abdominales, los traumatismos renales como tal, y los pacientes con grandes quemaduras. Para la prevención de estos pacientes es muy importante en cada paciente valorar la hidratación, la diuresis, el peso diario y la medición de los niveles plasmáticos de iones y la creatinina sérica. La frecuencia en que se van a tomar estos varía según cada paciente. Por ejemplo, si es un paciente de alto riesgo, se recomienda que se tomen los niveles de creatinina sérico diario. Si el paciente tiene diarrea, hipotensión o shock, la literatura mencionaba suspender los ARA2 y los YECAS, esto para tener un manejo adecuado de la bulimia y evitar la hipotensión. Si el paciente tiene una nefropatía conocida y además se le agrega un defecto en la concentración urinaria, se deben evitar los periodos de ayuno prolongado, perdón. Y si este paciente tiene el antecedente de uropatía obstructiva, forzosamente se le tiene que realizar un estudio de ecografía. Ahora bien, aquí está lo que les mencionaba de los contrastes iodados. Es muy importante si por cualquier razón el niño llega a requerir un estudio que necesite administrar contraste y tiene este daño renal, es muy importante evaluar el riesgo del daño renal antes de administrar estos contrastes iodados. Mencionaba la literatura que era mejor optar por otros estudios como son la tomografía axial computarizada o las angiografías, pero si por alguna razón se tiene que administrar ese contraste forzosamente, se debía optar por contrastes de baja osmolaridad y en muy pequeñas cantidades. Y también esto es muy importante, es que antes de administrar ese contraste se debe hacer una expansión de volumen con cristaloides y administrar el fármaco de N-acetilcisteína vía oral, 600 miligramos en los niños mayores de 7 años. Esto debe ser 4 horas antes de la infusión del contraste y monitorizando posteriormente los niveles de creatinina sérica. Esto, como vimos, el fármaco que previene la nefropatía por contraste es la N-acetilcisteína y por eso está indicado en estos casos. Ahora, como vemos, la dosis de este fármaco va a variar según la edad del paciente. Si el niño tiene de 2 a 7 años, se administran 200 miligramos vía oral. Y si este niño tiene menos de 2 años de edad, se administran solo 100 miligramos vía oral. Para el manejo del daño renal agudo, es importante mencionar que no existe un tratamiento específico que nos va a detener el daño renal agudo y lo va a revertir. En general es un tratamiento de soporte para intentar disminuir ese daño y evitar que progrese y evitar las complicaciones. Ahora bien, el primer punto que tocamos es el tratamiento conservador. Como ya mencionamos, se debe suspender cuando sea posible los fármacos nefrotóxicos y optar por usar alternativas, y siempre se deben monitorizar los niveles de creatinina sérica. Para el manejo hemodinámico, los líquidos de elección son los cristaloides y se pueden llegar a emplear las drogas vasoactivas, pero como ya vimos, estos también pueden aumentar el riesgo de fallo renal. Y para los diuréticos no se recomienda su uso generalmente, pero solo están indicados en la sobrecarga de volumen o en los pacientes que estén cursando con hipercalemia. Para la fluidoterapia, mencionaba la literatura que el balance de líquidos y electrolitos se debe hacer cada 8, 12 y 24 horas y se deben de tomar en cuenta todas las entradas de líquido, así como las pérdidas. Las entradas pueden ser ingesta oral o enteral, los líquidos intravenosos, los fármacos, diferentes hemoderivados y la nutrición parenteral. Mientras que las pérdidas, como ya sabemos, pueden ser a través de la orina, las heces, sondas, drenajes, ostomías y las pérdidas insensibles como lo son el sudor o las pérdidas a través del pulmón. Ahora bien, la fluidoterapia depende si es un DRA oligúrico o un DRA poliúrico. En cuanto al oligúrico,
Los líquidos se van a restringir a las necesidades basales. Es decir, que las necesidades basales son de 400 mililitros por metro cuadrado al día, más de diuresis y las pérdidas extrarrenales. Aquí es importante mencionar que las pérdidas extrarrenales de sodio y potasio se van a estimar mediante el análisis bioquímico de la orina y de otros fluidos. En cuanto a los electrolitos, no se recomienda el aporte de potasio en el oligúrico, y para el sodio se aportan las necesidades basales, que son de 3 a 4 miliequivalentes por kilogramo al día, más las pérdidas extrarrenales. Para el DRA políurico, mencionaba que los líquidos se aportan igual a necesidades basales, que son de 400 mililitros por metro cuadrado al día, más 2/3 de la diuresis, más las pérdidas extrarrenales. Para los electrolitos mencionaba que se podía aportar sodio con precaución, perdón, potasio con precaución, y el sodio se aportaban las necesidades basales, como en el oligúrico, pero más las pérdidas renales y las extrarrenales. Otros fármacos que se pueden llegar a causar un poquito de controversia era la dopamina. Mencionaba que la literatura que no se recomienda la administración de dopamina. Para la teofilina solo está indicada en recién nacidos que hayan sufrido de asfixia perinatal y que estén cursando con daño renal agudo, 1 hora después del nacimiento. Y la teofilina se administra en dosis única. Como ya vimos, la N-acetilcisteína, solo para prevenir la nefropatía con contraste. No se recomienda el uso de factores de crecimiento y tampoco se recomienda la administración de glucocorticoides, inmunomoduladores o hipotermia terapéutica, ya que no han mostrado eficacia alguna. Para la nutrición de estos pacientes es muy importante recalcar que los requerimientos calóricos y proteicos van a ser individual para cada paciente, ya que depende de la edad, su situación clínica. Como mencioné, no va a ser igual la nutrición que requiere un paciente que está cursando con deshidratación a un paciente con grandes quemaduras. La gravedad del daño renal, esto es decir, pues entre más avanza el daño renal y llegas a un fallo renal, pues debes de ajustar los niveles de proteína que le vas a dar al paciente. Y también depende mucho del tratamiento sustitutivo que le estés empleando. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal, mencionaba que lo normal era de aporte de proteína para una persona normal era de 1 gramo por kilogramo al día, pero que en los pacientes con diálisis peritoneal aumentaba un poquito hasta 1.2 gramos por kilogramo, y algunas literaturas mencionaban que puede aumentar hasta 1.8. Y esto va dependiendo de la evolución que tiene el paciente con ese tratamiento. Por ejemplo, si se complica con peritonitis, pues esto aumenta el catabolismo de los nutrientes, de las proteínas, y sus requerimientos van a cambiar. Y mencionaba también que en los recién nacidos se debe mantener la lactancia materna, no se debe suspender. Aquí tenemos este cuadro que nos indica los 3 tipos de catabolismo que podemos encontrar: el catabolismo normal, medio y alto. Las situaciones clínicas en las que se pueden presentar estos tipos de catabolismo: el catabolismo normal se presenta cuando hay nefrotoxicidad, el medio cuando hay infecciones, y las situaciones clínicas que cursan con un catabolismo alto son los traumatismos graves, las quemaduras y los pacientes en sepsis. El aporte calórico, entre más alto es el catabolismo, más alto va a ser ese aporte calórico, así como el proteico que vamos a ver. Para el catabolismo normal, el aporte calórico es de 20 calorías por kilogramo al día, en el medio aumenta hasta 25, y finalmente en el alto va de 30 hasta 35 kilocalorías por kilogramo al día. Para el aporte proteico, en el catabolismo normal se pueden dar niveles normales, por así decirlo, de proteínas que van de 0.8 hasta 1 gramo kilogramo día. En el catabolismo sí se aumenta un poquito hasta 1.5 gramos kilogramo día, y en el catabolismo alto sí son niveles mucho más altos de proteínas, que pueden ir hasta 2.5 gramos kilogramo al día. Otros aportes como vitaminas hidrosolubles solo están indicados cuando el catabolismo es alto. La modalidad por la cual vas a emplear es aportes calóricos y proteicos. En el catabolismo normal es por vía oral, en el catabolismo medio por sonda nasogástrica, y en el catabolismo alto, ya sea por 2 vías, por vía enteral o por vía parenteral. Y el uso de tratamiento sustitutivo en estos pacientes, con los que están cursando un catabolismo normal, es muy raro que lo lleguen a requerir. Es posible que lo puedan usar en los pacientes con catabolismo medio, y es muy habitual que lo usen los pacientes con catabolismo alto.
Y acá, como una última nota, se recomienda alcanzar del 100 al 130% del gasto energético en reposo para estos pacientes. Ahora, para el tratamiento de las complicaciones, pues obviamente el tratamiento depende y varía de la complicación que se está presentando. La complicación puede variar desde una hipertensión arterial, una acidosis metabólica, una hipercalemia, una hiponatremia y una alteración en el metabolismo del calcio y el fósforo. El tratamiento para la hipertensión arterial, aquí sí están indicados los diuréticos, específicamente la furosemide. En la acidosis metabólica, si el pH es menor de 7.2, está indicado un aporte de bicarbonato vía oral o vía intravenosa a dosis de 1 a 2 mil equivalentes kilogramo al día. Si el paciente tiene hipercalemia, se deben suspender todos los aportes intravenosos de potasio, disminuir la ingesta de potasio. Se pueden emplear resinas de intercambio iónico, se puede emplear también salbutamol inhalado, glucosa más una perfusión de insulina, que recordando la insulina disminuye los niveles plasmáticos de potasio, y también está indicado el uso de gluconato cálcico al 10%. Para la hiponatremia, si el paciente está en un DRA oligúrico, se deben de restringir los líquidos. En el DRA poliúrico se deben reponer las pérdidas de sodio a través de la orina, y si hay unas manifestaciones neurológicas por esa hiponatremia, está indicado el cloruro sódico al 3% vía intravenosa con una dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo. Finalmente, con la última complicación, que es la alteración entre el metabolismo de calcio y fósforo, se deben de restringir los aportes de fósforo. Se pueden administrar quelantes de fósforo como el carbonato cálcico, y si la hipocalcemia se vuelve sintomática, se puede dar gluconato de calcio al 10%. Ahora bien, para el tratamiento sustitutivo tiene tres indicaciones principales: que el paciente curse con síntomas de uremia, que el paciente tenga sobrecarga de volumen y que el paciente tenga trastornos electrolíticos graves. Para la terapia sustitutiva hay tres tipos de técnica, que son la hemodiálisis intermitente, la diálisis peritoneal y las terapias lentas continuas. Más adelante vamos a ver un cuadro en el que se comparan estas tres, que es este cuadro. Aquí tenemos a la hemodiálisis intermitente, a la diálisis peritoneal y a las terapias lentas continuas. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál vamos a emplear para cada paciente? Eso va a depender de su situación clínica también. Por ejemplo, si el paciente está hemodinámicamente estable, está indicada la hemodiálisis intermitente. Esto es muy importante, es que esté estable y que esté cursando con intoxicaciones. La diálisis peritoneal está indicada en neonatos y lactantes pequeños, así como aquellos que estén cursando con síndrome hemolítico urémico. Y finalmente, para la terapia lenta continua, es en pacientes que están hemodinámicamente inestables o que estén sufriendo un síndrome de disfunción multiorgánica. Para la membrana que usan, son sintéticas semipermeables en la hemodiálisis y en las terapias lentas, mientras que en la diálisis peritoneal es el peritoneo. El mecanismo de diálisis en los tres es por difusión, pero en la terapia lenta continua también puede ser por convección. Si es continua o intermitente, la única que es intermitente es en la que su nombre lo dice, la hemodiálisis intermitente. Su dosis es diaria para la hemodiálisis, pases cortos y frecuentes para la diálisis peritoneal, y las terapias lentas continuas manejan flujos altos de recambio. Y de estas tres, la única que no requiere anticoagulación con heparina es la diálisis peritoneal. Las complicaciones que se pueden presentar en cada una de estas técnicas es que en la hemodiálisis se puede presentar una hipotensión o un síndrome de desequilibrio. En la diálisis peritoneal puede haber un mal funcionamiento del catéter, peritonitis, hiperglucemia o hasta incluso una infección del catéter si no tenemos esos cuidados adecuados. Y en la terapia lenta continua puede haber coagulación en el filtro, sangrado del paciente o trastornos electrolíticos. Las ventajas de cada una es que la hemodiálisis es un método muy eficaz. La diálisis peritoneal no es tan eficaz, pero es muy sencillo y fácil de aplicar. Y la terapia lenta continua tiene una buena tolerancia hemodinámica. Por otra parte, sus inconvenientes es que la hemodiálisis y la terapia lenta continua van a requerir personal entrenado, y en la diálisis peritoneal, si no tenemos cuidado, podemos llevar un manejo inadecuado del volumen y causar una sobrecarga, y esto consecuentemente va a empeorar el estado de nuestro paciente y su pronóstico.
Aquí tenemos los 4 tipos de terapias dentes continuas. En la parte superior tenemos, bueno, pueden ser por hemofiltración o hemodiafiltración. En la parte superior tenemos a los 2 tipos de hemofiltración, que puede ser una hemofiltración arteriovenosa continua, que como su nombre lo dice, va de una arteria a una vena. Por acá se realiza el ultrafiltrado y por acá se realiza la reposición. En la hemofiltración venovenosa continua, su nombre lo indica, va de una vena a una vena en vez de una arteria a vena. Se realiza igual el ultrafiltrado y su reposición, pero aquí lo que cambia es que los flujos son con bomba. Es lo que está indicado que las flechas estén encerradas. Para la hemodiafiltración arteriovenosa continua, que va de la arteria a vena, por acá se realiza la ultrafiltración y acá también se realiza la diálisis con bomba. Y por este lado, antes de llegar a la vena, ya se está reponiendo. Y finalmente tenemos a la hemodiafiltración venovenosa continua, que va de vena a vena. Acá se realiza el ultrafiltrado, así como la diálisis, y por acá en este lado se realiza la reposición. Y como en el otro que vimos, todos estos flujos son con bomba. Cuando está indicado un tratamiento quirúrgico para estos pacientes, está reservado para casos especiales, que son los siguientes. Que el paciente curse con una obstrucción del tracto urinario superior, que tenga un cuadro de pionefrosis o un riñón único obstruido, así como una obstrucción alta bilateral. Si se llega a presentar cualquiera de estos 4 casos, ya está indicado la cirugía para estos pacientes. Y finalmente, para el seguimiento, dependiendo, más bien, ya sea cualquier tratamiento que empleaste, se recomienda evaluar a todos los pacientes a los 3 meses. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.